¿Qué tal, amigos? Pues nos encontramos aquí en el episodio 3, el arquitecto de comunidades, y me encuentro el día de hoy desde Chihuahua, Chihuahua, con el compañero Álvaro Sánchez, que es el hombre detrás del Club Interactúa, un ecosistema que nació, ¿verdad?, a raíz para acompañarte, para que no camines solo en el trayecto. Vamos a descubrir en esta entrevista cómo construir negocios con bases sólidas y por qué la comunidad es el activo más valioso de un líder para hacer networking y colaboraciones. Bienvenido, Álvaro. ¿Cómo te sientes hoy? Hola, muchísimas gracias, Iris. Muchas gracias a todos los que nos ven. Pues estoy contento porque son temas que me apasiona compartir, que las discusiones sobre ese tema siempre son agradables. Y yo tengo un dicho, que cuando ves a alguien que te está platicando sobre lo que hace y le brillan los ojos, créele porque te está hablando desde el corazón. Entonces, es un tema que me gusta muchísimo y pues, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Y bueno, vamos a empezar aquí con un pequeño primer bloque y con lo que es el origen y los cimientos, o sea, la historia. Tú dices, ¿verdad? Leímos un poco tu trayectoria ahí en el Club de Interactúa. Tú dices que emprender no tiene por qué ser caos. ¿Cuál fue el caos personal de Álvaro o profesional que te llevó a crear Club Interactúa? Fíjate que, bueno, viene de mucho tiempo atrás, soy emprendedor desde muy pequeño. Me gustó siempre mucho el andar buscando cosas que hacer. Tuve emprendimiento desde muy joven. Sin embargo, cuando ya lo empiezas a hacer de manera formal, te das cuenta que hay muchísimas ideas que te vas generando o que te van generando sobre lo que puedes llegar a ser como emprendedor. Que vas a ser tu propio jefe, que vas a tener tiempo libre, que vas a tener mucho dinero y ya sabes, mil cosas que se nos hace entre ideas. Pero cuando empiezas a emprender te das cuenta que las cosas no salen como tú las pensabas y que realmente el estar ocupado en la operación, en la dirección, en las ventas, en todo, se hace bastante complicado. Pero en realidad no es que sea tan complicado, simplemente que lo hacemos sin estructura. Entonces, justamente después de haber experimentado varios tropiezos, veo que el trabajar en equipo, el trabajar con una comunidad, sumar la experiencia de los demás, te puede ayudar a ti también y tu misma experiencia que la puedes compartir, el crecimiento es muchísimo más acelerado. Entonces, por eso es que nace Club Interactúa. Excelente, muy generoso de tu parte compartir, Álvaro, y recalcas algo bien importante, ¿verdad? Que es trabajar en equipo, todos colaborar, no competencia de todos, sino todos aportar un granito de arena, ¿verdad? Para complementar en tus conocimientos. Y bueno, muchos te conocen como el líder del networking en Chihuahua, pero ¿qué hubo antes? ¿Cuál fue esa primera piedra que pusiste en tu carrera como empresario? Bueno, yo creo que muchos hemos escuchado cuando nos dicen que de los errores se aprende. Pues, yo tuve varios tropiezos previos y yo siempre decía que esa frase solamente la decían quienes ya estaban en un lugar privilegiado. Así como cuando los millonarios dicen el dinero no es lo importante. Pues sí, tú porque lo tienes, ¿no? Entonces, cuando me decían que de los errores se aprende, ya se me hizo una frase ya trillada, ya una frase que se utilizaba mucho, pero que para mí no tenía sentido. No le encontraba ese sentido. Pero realmente cuando empecé a comprender que mi éxito no se debía a mis habilidades, no se debía a mi conocimiento, que yo fuera muy inteligente, nada que ver. El éxito o los resultados empezaron a llegar justamente cuando me daba cuenta que mis acciones sí estaban condicionadas a los errores que ya había cometido. Y es en ese momento en que le di sentido a esa frase de los errores se aprenden. Empecé a acostumbrarme a equivocarme lo más rápido posible y de ahí fue de donde nace cierta cultura o cierta esencia para lo que se venía posteriormente, que sería Club Interactúa. Pero previamente lo empecé a utilizar en emprendimientos y empresas propias. Muy bien, bueno, de los errores se aprende, querida audiencia, entonces por ahí no te desesperes, ¿verdad? Si tal vez las cosas
no te salen como tú querías, pero Álvaro tal vez estuvo documentando sus pequeños errores, ¿verdad? Para mejorar, para hacerlo mejor la siguiente vez. Entonces no hay errores, yo creo que son experimentos que te van dando la pauta de cómo orientarte mejor a hacer las cosas. Sí, sobre todo que muchos emprendedores se quedan en la etapa del emprendimiento. El emprendimiento no es como tal el negocio, el emprendimiento es una etapa de los negocios, pero muchos se quedan en esa etapa justamente por el temor a equivocarse. No toman acción, no toman decisiones por el temor a tropezar, a equivocarse. Entonces yo les invitaría a que no se preocupen tanto por eso, hombre. De todo mundo, de todo eso se va a aprender y vas a tener muchos mejores resultados. Así es. Y bueno, vamos ahora a pasar el bloque de los pilares del crecimiento, que es tu estrategia, ¿verdad? De Club Interactuar. Y bueno, quiero preguntarte, tu modelo se basa en cuatro pilares, según nos informamos, ¿verdad? Comunidad, educación, mentoría y actividades. Si un empresario hoy siente que su negocio está estancado, ¿por cuál de esos pilares debería empezar a reconstruir primero? En realidad no hay una fórmula mágica. Y todo el mundo yo creo que queremos esto, que nos digan, oye, ¿cuál es el primer paso? ¿Cuál es el segundo paso? ¿Qué es lo que debería de hacer? Y la respuesta pues siempre es variante. La respuesta no siempre es la misma para todos. Incluso cuando son dos personas haciendo el mismo negocio, el camino siempre va a ser distinto. Lo que hemos construido entonces es un ecosistema que tiene estos cuatro pilares, estas cuatro piedras angulares, para que independientemente de la etapa de tu negocio, tengas recursos a tu disposición. Siempre que llegues con nosotros vas a tener eh, algo que te va a ayudar. No importa qué te dedicas, no importa si estás empezando, si es un negocio chico, si eres un negocio grande. Aquí vas a tener herramientas, recursos, independientemente de cuál estás. Entonces, una vez que llegas de acuerdo a tus características, de acuerdo a tu negocio, es que se empieza a trazar una ruta. Esa ruta puede ser distinta para todos, pero siempre buscando el mismo fin. Entonces, la estructura creo que es lo que nos ayuda a que podamos siempre estar en el camino adecuado. Muy bien, perfecto. Y bueno, ahora hoy en día, Álvaro, en un mundo donde todo absolutamente es digital y automático, ¿verdad? Tú defiendes mucho el valor de los capítulos físicos, la interacción uno a uno, persona a persona y los desayunos presenciales, que ya hemos tenido el honor de Sí. acompañarlos. ¿Qué sucede en una charla cara a cara que nunca va a suceder en su... A mí me encanta siempre lo presencial. Aprendí a digitalizarme, aprendí a trabajar por medios digitales, pero la vibra que se siente, yo sé que a lo mejor se escucha a veces un poco romántico el decir que existe cierta vibra, cierta química. El ambiente en los eventos presenciales es diferente, es más cercano, se conoce mejor a las personas. Aparte de que cuando se trata de capacitaciones, la explicación ya no solamente es en un sentido, que en una reunión virtual, pues solamente ves una parte del ambiente en el que está viviendo la persona que está atrás de cámara, pero en presencial son olores, son gestos, es lenguaje corporal, todo el ambiente que está alrededor, incluso, y parece broma, pero podemos estar en una pantalla y la gente solamente ve lo que está enfrente de la cámara, pero no puede ver el desorden que hay detrás de cámaras, no ve bien que te estás enfocando en otras cosas, que estás atendiendo una reunión, pero al mismo tiempo estás regañando a tus niños, al mismo tiempo estás comiéndote una paleta. Cuando estás en presencial, no hay para dónde hacerte. O sea, literal tienes que estar presente, entonces creo yo que es mucho más cercano, mucho más personal la interacción, y por eso a mí me encantan las reuniones presenciales. Excelente. Y bueno, ahora empezamos con el bloque 3, el liderazgo y la mentalidad. Academia Interactúa, bueno, Interactúa, busca desarrollar tanto el negocio como al líder. ¿Cuál es el error más que cometen estos líderes cuando su negocio empieza a crecer? ¿Y cómo pueden evitar que los cimientos se agreguen? Muchos de los primeros errores que se logran ver una vez que hacen consultoría es justamente el dueño del negocio o el líder del negocio es el mismo pilar del proyecto. Es decir,
el dueño sabe operar, sabe administrar, sabe de ventas, finanzas, etcétera. Y lo hace muy bien. Tiene mucho tiempo, tiene experiencia en ello. Sin embargo, cuando se llega a la etapa de crecimiento, ese control que puede llegar a tener el dueño del negocio, pues se ve limitado. Ya no tiene la misma capacidad de control, de toma de decisiones. Y si el negocio no está fundamentado en una estructura sólida que permita que el dueño del negocio se retire, entonces se puede tambalear. Hay pilares en los negocios que tienen que ser a prueba de personas. Es decir, el negocio debe de funcionar independientemente de quién lo esté dirigiendo. Para eso son los procesos, estructuras, sistemas, automatizaciones, etcétera. Entonces yo creo que es uno de los principales factores de riesgo, que el dueño de negocio quiera hacer todo y que no se tome el tiempo para poder estructurar su negocio, que no lo sistematice. Y yo creo que por ahí parte uno de los principales errores en el momento del crecimiento. Sí, has tocado un punto muy importante, Álvaro, ahorita que te escuchaba que bueno, quieren ser todólogos, ¿verdad? Pero bueno, la cabeza de un líder sí te tienes que involucrar, o sea, saber hacer las cosas, antes de dar una orden. Por ejemplo, en mi caso personal, que he estado yo laborando, ¿verdad? En el servicio público, bueno, pues tienes que, si quieres aspirar a un puesto más alto, pues tienes que empezar a hacer todas las veces esa parte operativa para cuando vayas a dar órdenes o a decirles, oigan, así se hacen las cosas, pero no a imponer, o sea, Claro. sino suavemente, y es como te vas llenando de tu equipo que va a colaborar contigo. Y ser líder no es mandar, que quede bien claro. No, y sobre todo esa parte de liderazgo, que muchas veces nosotros, todos tienen un estilo de liderazgo, en mayor o menor medida desarrollado, pero pensaríamos que el líder llega e impone su estilo de liderazgo con la persona, con la gente que tiene a su cargo. Sin embargo, el liderazgo no se trata de tu estilo, se trata de encontrar, imagínate, yo soy una sola persona y puedo tener mi propio estilo de liderazgo, pero a lo mejor puedo dirigir a 100 personas, pero 100 personas tienen características totalmente distintas. El líder debe de encontrar esa forma adecuada de tratar a cada una de las personalidades, cada una de las características. Hay personas que necesitan que les digas qué hacer, hay personas que les gusta que les den libertad. Y realmente el líder tiene que saber que el liderazgo es situacional, que a veces es de una forma, a veces con otra persona puede ser distinto. Y yo creo que eso es lo bonito del liderazgo, que aprendes a desarrollar la comunicación con distintos tipos de personas y eso es lindo, ¿no? Excelente. Bueno, ¿has visto pasar a cientos de emprendedores ahí en tu club de negocios? Interactúa, pero bueno, ¿qué cualidad importante compartida tienen aquellos que logran trascender y no se rinden al primer año de haber emprendido? Yo creo que el miedo a hacer cosas nuevas es una de las partes que no les permite empezar a crear algo nuevo. Pero también el desconocimiento y la incertidumbre sobre el camino que estás transitando, sobre qué te vas a tomar más adelante. Y cuando uno es emprendedor y camina solo, eso es lo que sucede. No tomas decisiones por el temor a lo que puede pasar con dicha decisión. Y yo creo que el común denominador de las personas que han empezado a tener resultados importantes, uno, es el de la humildad. Primero, el saber decir, no lo sé hacer todo. Es más, no puedo hacerlo todo. Entonces, el pedir ayuda, el aceptar ayuda, y fíjate que aquí voy a hacer un paréntesis muy, muy interesante. Hay mucha gente que ruega por ayuda y que siempre está, necesito ayuda, y pobre de mí. Y llega un momento en que se les ofrece la ayuda, pero cuando se les ofrece la ayuda ya no la toman. Y no la toman porque sus bajos resultados pueden estar ligados a todo este tipo de excusas o pretextos de que no tengo recursos, no tengo conocimiento, bla, bla, bla. Cuando les ofreces la solución y no la toman, muchas veces es porque ya se apropiaron de ese dolor, ya se apropiaron de su situación, es de ellos, les pertenece, está bien. Sin embargo, si le solucionas esas barreras, entonces ya no van a tener pretextos para no tener resultados. Y es donde les aterra, porque entonces significa que ya se vuelve responsabilidad de ellos
el resultado y no de las circunstancias. Entonces yo creo que la humildad es importante el saber reconocer que podemos necesitar ayuda y que la vamos a aceptar, saber agradecer. La disciplina es otro de ellos. Las cosas no suceden a la primera, no suceden rápido, lleva un proceso. Puedes estar buscando un resultado inmediato y eso se nota cuando estás desesperado hasta por vender, por llamar la atención, pero el resultado duradero a largo plazo es el que se construye, no es el que se construye. Entonces, disciplina, humildad, la responsabilidad y la tolerancia, yo creo que son cosas muy importantes. Tienes que tener paciencia y pues, la suerte no existe, la suerte aparece cuando la preparación y la oportunidad se unen y por eso mientras más trabajas en ti, la suerte parecería que está llegando. Has dado con un punto muy importante, Álvaro, y bueno, con esos puntos claves, cuando lo que decías de pedir ayuda, tal vez ahí tienen miedo, ¿no? A salir de esa zona de confort, por eso existe ese estancamiento. Pero bueno, yo los invito, ¿verdad?, a que den ese primer paso. O sea, nadie se equivoca, o sea, todos aprendemos sobre la marcha. Y no importa si los demás te critican allá afuera, ¿por qué? Si te critican, quiere decir que ellos no son, o sea, no son tu ejemplo a seguir. Eso me lo dijo un mentor. Si quien te critica allá afuera tiene excelentes resultados que tú buscas, síguelo o hazle caso, pero si no, tú sigue en tu camino. Y lo que dice aquí el compañero Álvaro, disciplina, herramientas y trabajo. Porque de nada sirve manifestar, ¿verdad? Que quieres esto otro, pero si no te pones a trabajar sobre eso. Entonces, y bueno, pues aquí, ¿verdad? Nuestro podcast, Arquitectos del Legado, para algo que significa construir un legado que no dependa solo de vender, sino de impactar a los demás, de ayudar, de servir. Gente que Club Interactúa nace sin fines de lucro. No, nace sin fines de lucro y, y yo creo que lo más complicado de todo esto es que la gente entienda esta esencia, porque es muy normal que la gente esté acostumbrada a que siempre las cosas cuestan algo, de que no existe nada desinteresado. Club Interactúa empieza a apoyar al emprendedor, empezamos a desarrollar estrategias, programas, etcétera, etcétera. Y dar resultados. Voy a poner este ejemplo. Yo como consultor empresarial, es un servicio muy frío. Si tú das resultados, gracias. Es lo que por lo que te pagamos. Y si no funcionas, muchísimas gracias y todavía no te necesitamos. Entonces, es muy frío la parte de la consultoría hablando de resultados. Y muchas veces el resultado en las empresas se mide en ventas, en ingresos, en rentabilidad, etcétera, etcétera. Pero algo que me ha encantado de toda esta experiencia de ya 8 años con el Club de Negocios Interactúa es que no estás directamente con las empresas, sino estás con el emprendedor, estás con la persona. Y las ventas pueden hoy estar muy bien, cambia el mercado y luego ya las ventas no salen igual, pero lo que sí se queda son las experiencias. Y está muy padre cuando el emprendedor te dice, ah, qué padre, mira, ahora pudimos vender más, oh, qué padre, ahora ganamos más dinero. Pero hay algo más bonito detrás de todo esto, que es cuando el emprendedor te dice, hoy me pude ir de vacaciones con mi familia, hoy me los llevé a comer, hoy me fui de paseo, hoy mis hijos estudian en una mejor escuela. Ese tipo de experiencias no se olvidan y eso es donde realmente se queda grabado, se queda para siempre. Esa sensación, cuando un emprendedor la vive, ya no la quiere soltar independientemente de los resultados por los que si viste en algún momento que buenos resultados, malos resultados, etcétera. Las sensaciones y las experiencias, esas no se olvidan. Y el haberlas ya vivido una vez, te hacen un mejor emprendedor porque entonces sabes que tienes que esforzarse para mantener ese tipo de experiencias. Y yo creo que ahí es donde perdura el trabajo que estamos haciendo. Excelente, excelente, muy bonito trabajo que están haciendo en Club Interactúa. Y por cierto, van a tener también un evento, ¿verdad? Sí. Por los 8 años, que ahorita nos platicas de qué se trata al final de este episodio. Sí. Bueno, ahora pasamos por mi parte favorita, que es la esencia de aquí de este podcast, Arquitectos del Legado, el plano maestro Ikigai.
Y bueno, la pasión, lo que amas. Álvaro, se nota que vibras con el crecimiento ajeno, que te da gusto, o sea, papachar. Sientes que cada vez que triunfa un emprendedor en tu club, sientes como si el triunfo fuera tuyo. ¿Y en qué momento exacto de tu vida descubriste que tu verdadera pasión no solo era hacer negocios de consultorías, y el networking, sino construir el escenario para que otros también brillen? Dejando de lado la parte romántica, yo creo que de repente escuchamos muchas anécdotas románticas. En mi familia hay muchísimos maestros, mis abuelos, mis tíos, tías, esposos de tíos y tías, primos, etcétera. Todos eran maestros. Y yo decía que yo no iba a ser un maestro. Entonces, no me estudié la normal, por decirlo. Pero resulta que se me daba explicar y todo esto. Entonces, inicio con la parte de asesorías en ventas. Fue lo primero en lo que empecé a compartir. Luego por mi carrera, finanzas y administración y cosas, porque, bueno, se fueron dando los diferentes temas. Eh, yo no esperaba que este proyecto se hiciera tan fuerte, se hiciera tan potente. Jamás quise yo ser la cara de esta comunidad, pero justamente el hecho de ver que lo que estamos haciendo se traduce en resultados fue donde me fue gustando. No fue originalmente de que, o que yo tuviera la idea de lo que iba a suceder. Se fue dando. Y cuando yo empiezo a trabajar con equipos, me doy cuenta que yo tengo resultados. Y no resultados porque todos me estén dando, sino porque yo comparto y absorbo lo que los demás también están compartiendo. Entonces se vuelve un ganar-ganar. Yo gano en lo particular, también aporto muchísimo y en la experiencia sumada de todos, creo que es lo que está haciendo que la gente esté teniendo resultados. Y eso se volvió algo maravilloso porque se fue dando, no fue algo que estuviéramos ya conceptualizando como tal. Excelente. Y fíjate que acabas de dar un punto bien importante, que hiciste lo que el mentor Brian Tracy, el gran gurú de ventas, hizo. Enseña a otros. Empiece a desarrollar habilidades, pero empiece a practicar con otros. Si es lo que te hizo el maestro y hasta dominar la herramienta y la método. Hay algo que me preguntan, y eso es algo recurrente y de hecho yo ya lo tengo como una justificación. Dice, oye, y eres buen consultor o el club es bueno, yo siempre digo que sí. No digo que somos los mejores, no somos los más buenos, pero digo que somos muy buenos. Y la respuesta es que estamos en constante comunicación con cientos de emprendedores, todos los días cientos de emprendedores. Imagínate que 100 emprendedores te hagan una sola pregunta. Pues cada emprendedor tiene una nueva respuesta, pero nosotros tenemos 100 nuevas respuestas. Y entre más asesoramos, entre más cursos hacemos, entre más personal se vuelve la interacción, aprendes más. Entonces tienes muchísimos más recursos para seguir apoyando a los emprendedores. Excelente. Bueno, y ahora viene el otro punto del Ikigai, en lo que eres bueno en la maestría. Hablabas de que tu linaje de profesores, ¿verdad? Normalistas, que has estado como capacitador, instructor, asesor, pero bueno, eres básicamente una estratega en conexiones y lo haces muy bien. Pero ¿cómo has cultivado esa habilidad a lo largo de estos 8 años para ver esos hilos conductores donde otras personas solo ven seres extraños y transformar esas relaciones en sistemas que generan ingresos reales para tu comunidad? Básicamente es el hecho de no esperar un resultado inmediato. Cuando esperas un resultado inmediato, te vas simplemente a la conclusión de mis acciones. Yo no buscaba originalmente un resultado inmediato, buscaba construir algo. Y, y, y claro que sobre la marcha, al ser flexibles, vas cambiando la forma en que trabajas. Y es justamente en ese camino cuando empiezas a ver que lo que estás haciendo indirectamente te está trayendo resultados, pues no tienes para qué irte por otro lado, no estás inventando el hilo negro. Pero sí aprendí que no se trata de a quién conoces, se trata de quién te conoce a ti. Y porque tú puedes conocer a 1000 personas, pero si esas personas no te hacen en el mundo, si esas personas no les has ofrecido nada de valor, probablemente no se te abran las mismas puertas. Entonces, no hay un secreto de cómo cultivar una relación, pero sí hay
sí hay un camino que te lleva hacia ello. El ser honesto, el tener principios y valores, que es algo que promovemos muchísimo dentro del club. El ser auténtico y el ofrecer desinteresadamente se abren muchísimas puertas. Yo creo que es algo que tratamos de transmitir. Por eso las reuniones las hacemos de una forma un poco más informal, pero más personales. Y yo creo que eso ha ayudado mucho a los resultados de muchos emprendedores. Excelente. Miren, yo les pongo mi caso. Tengo poco, apenas iniciando enero, los conocí en un desayuno. Y miren, ya que estamos grabando este episodio del podcast, y era una extraña yo para Álvaro, yo no lo conocía ni él a mí. Tuvimos ahí unos puntos en común que hablamos ahorita, tal vez carreras, no un poco parecidas, pero sí en la parte de ventas donde trabajamos, pero pues para que vean que siempre hay que resonar con los valores que tú estás buscando y rodearte de esas personas. Y ahora hablamos del impacto social, Álvaro, el otro punto del Ikigai, el Ikigai que es lo que el mundo necesita. Y hoy el mundo está saturado de contactos digitales, pero falto de comunidades sólidas. ¿De qué manera piensas que tu trabajo con Club Interactúa resuelve esa gran necesidad de que el empresario deje de sentirse solo y empiece a ser un referente en su industria? El, el emprendedor por naturaleza es un poco retraído al momento de cuidar mucho la información con el servicio o producto que ofreces. Me ha tocado mucho que, sobre todo al principio, cuando iniciábamos, que me decían, oye Álvaro, ¿ya viste? Entró otro consultor al club. ¿Y cuál es el problema? Pues que va a ser tu competencia. Y me da risa porque, digo, las personas que tienen ya mucho tiempo en el club se acordarán. Decían, déjalos, no importa, o sea, al contrario, entre más especialistas vengan, más fuerte se vuelve la comunidad. Y yo creo que la apertura que hemos hecho justamente para que vengan especialistas, para que vengan muchos giros de negocio, yo creo que es lo que ha hecho que se combine la experiencia de todos para que el resultado pueda darse de manera colectiva. El, Aquí nosotros no estamos buscando, o el enfoque principal no es la venta, es el crecimiento. Por lo tanto, permitimos que venga muchísimo talento. Y yo creo que eso a la larga ha hecho que se vuelva sumamente sostenible el crecimiento de todos los participantes. Excelente, y has dado otro punto importante, que nadie es competencia de nadie. Es crear comunidad y todos colaborar pues, con ese pequeño conocimiento y amor. Y vamos a el otro bloque del Ikigai por lo que pueden pagarte, que es la sostenibilidad. Y hablemos de la rentabilidad con propósito. ¿Cómo logras, Álvaro, que un mentor o empresario dentro de tu ecosistema monetice su conocimiento de forma justa, mientras el sistema de la academia le brinda la estructura para escalar? Te voy a contar una breve historia de cómo nace una de las academias que tenemos dentro de Interactúa, que es una academia de desarrollo para coaches e instructores. Resulta que nosotros queríamos lanzar la academia de negocios, pero para eso, pues necesitas mentores, necesitas personal comprometido, etcétera. Y, pero era difícil saber cómo les vas a pagar, cuánto les tienes que pagar, cuál es la modalidad adecuada, etcétera. Entonces, nos damos cuenta que al principio nos faltaba gente que pudiera apoyar en esta parte de una forma similar a la que nosotros teníamos en mente. Ahí nace el programa de desarrollo de coaches e instructores para capacitar a los instructores en diferentes temas, ¿no? Oratoria, presentaciones audiovisuales, entre muchas más. Entonces, se va combinando todo este tipo de estructura que tenemos a tal grado que las personas que están dentro de Club Interactúa empiezan a adoptar estos principios, estos valores, donde no se trata solamente de buscar el beneficio personal. Y creo que ahí justamente es donde recae nuestro pequeño secreto, que es el hecho de buscar un beneficio colectivo antes que el personal, porque al momento de darse un beneficio colectivo, pues te va a llegar a ti también. Nosotros no iniciamos con la finalidad
llenarnos los bolsillos de dinero, para nada. Al contrario, todo lo que surge dentro de Club Interactúa, todos los ingresos se quedan dentro del club para seguir creciendo y eso ha hecho que tengamos la posibilidad de crecer muy fuerte cada año. Yo creo que esta parte de la conjunción de muchos pilares y la gente que está dispuesto a adoptarlos también hace que se vuelva todo muy bonito, muchísimo más fácil y pues, es redituable para todos, al final de cuentas. Entonces, directamente muchas veces el beneficio mayor es indirecto y por lo mismo todos estamos. Excelente, pero bueno, te vas entrenando en ese campo. Y ahorita Álvaro nos va a decir qué requisitos se necesitan para entrar a eso. Y bueno, ahora vamos con la misión final para cerrar este plano maestro de Ikigai. Si hoy tuviéramos que resumir tu trayectoria en una sola frase, ¿cuál es el legado que quieres dejar a través de los ecosistemas de colaboración que diseñas? Yo creo que todo el mundo buscamos el éxito y el éxito tiene muchísimos significados. Esta es una frase, una reflexión que tengo en mi libro y, y es de que el éxito no es un punto fijo en el horizonte, no es un lugar al que puedas llegar avanzando uno que otro paso de vez en cuando. Al éxito le gusta la velocidad, al éxito le gusta que tomes decisiones rápido, que te equivoques rápido. El éxito entonces es esquivo, el éxito se mueve, donde antes saber leer era todo un éxito, hoy es una necesidad básica, o sea, hoy ya no tiene un valor increíble porque ya todos sabemos hacerlo. Entonces, yo creo que trabajando en equipo eh, se acelera el crecimiento, llegas más fuerte y el éxito se vuelve parte de tu vida, no es un resultado como tal. Yo creo que el éxito se va a volver parte de la vida de los emprendedores. Por eso yo los invito a que se unan a comunidades, que las mismas comunidades también se unan entre sí y que empiecen a colaborar de manera activa en ellas. Claro que sí, y hablas de la colaboración. Por ejemplo, él y yo ahorita estamos colaborando, entonces sus seguidores lo siguen a él y los van a contactar a él. Y pues, sobre todo que Álvaro le da mucho gusto, ¿verdad? Que el éxito que logren cada uno de los emprendedores siente que supera de él y todos van a aplaudirlo. Sí se siente así. Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar ya con nuestra sesión final y tan esperada. Espero que hemos preparado para ti un pequeño obsequio. A ver, alcanzan a verlo por ahí. Y te diseñamos aquí tu plano maestro del Ikigai, mi querido Álvaro. Estás viendo aquí, bueno, cimientos, legado Ikigai. Aquí ves un edificio, aquí tenue, de 2, 3 columnas el edificio y está sostenido el Ikigai. Lo que amas, que es tu pasión, la utilidad y la autorrealización y el crecimiento ajeno, que Álvaro nos comentaba. En lo que eres bueno, la profesión, certidumbre y acompañamiento y humanizar la empresa. Por lo que te pueden pagar, que es la vocación. Diseño de vehículos de crecimiento, consultoría de estructura. Y lo que necesita el mundo, que es tu misión de vida, Álvaro, transformar el caos en certidumbre para acelerar el éxito a través del poder colectivo. Y final, tu Ikigai. Construir ecosistemas donde el éxito colectivo sea el impulso para la libertad individual. ¿Qué te parece? Me encanta. Y te comento algo que me tocó vivir una vez que estuvimos trabajando con los emprendedores la elaboración de este Ikigai. Yo durante muchísimos años yo buscaba ese proyecto que se convirtiera en Ikigai, en mi Ikigai. Y yo juraba que el Club de Negocios Interactúa era mi Ikigai y todo lo que vivía en él tenía que convertirse y tenía que encajar a la perfección. Justamente estando en vivo en una de esas clases, me di cuenta de algo poderoso que realmente yo no podía completar el Ikigai porque yo lo estaba elaborando alrededor de Club de Negocios Interactúa. Y fue entonces que me di cuenta que el club no era el Ikigai, era mi vehículo para llegar al Ikigai. Y realmente lo estaba viviendo. Y yo creo que ya tenía mucho tiempo viviendo en mi Ikigai, que solamente tenía que entender que
o lo que tú haces, ya hablando de los emprendedores en general, de la gente en general, tienen muchos vehículos para llegar a construir tu concepto de Ikigai. Lo que haces no te define, pero sí te lleva a este punto, ¿no? Que es el gran Ikigai. Excelente, Álvaro. Bueno, y entonces, ¿dónde puedes seguirte, Álvaro? Tenemos la página de Club de Negocios Interactúa, así nos encuentran en Facebook como Club de Negocios Interactúa, y tenemos la página web, que es una página informativa y que de ahí nos deriva a todos los demás canales, que es academiainteractúa.com. Ya de ahí vas a encontrar los accesos a los grupos de WhatsApp, las comunidades dentro de WhatsApp, que tenemos comunidades nacionales y tenemos comunidad también locales, y tenemos una plataforma exclusiva, esa es clubinteractua.com, y que también nos pueden buscar ahí el contenido, pueden buscar bastante de contenido. Muy bien. Y aquí tienen el QR, compañeros, de nuestro invitado, es @Álvaro Sánchez 0612. Aquí pueden escanear en sus pantallas. Y bueno, yo como anfitriona del podcast, a mí me encuentran como @Crea tu curso con Iris en Instagram y en todas mis plataformas. Y aquí está también mi QR de YouTube y de Instagram. Entonces, para nosotros fue un honor haberse conectado en esta sesión y muchas gracias, Álvaro, muy Gracias. generosos. Y cuéntanos, ya los 8 años que vas a tener de Club Interactúa, ¿en qué va a consistir ese evento local chihuahuense? Bueno, es un evento virtual. Ahí participan los emprendedores que están dentro del ecosistema de todo el país. Y es un evento donde pues vamos a conocer qué es lo que hemos logrado en este 2025. Hacemos networking. Se da un reconocimiento muy especial a los emprendedores más destacados de 2025, aquellos emprendedores en diferentes categorías que sobresalieron. Y eso es muy padre porque es muy motivante. Cada vez que un emprendedor recibe un reconocimiento como este, se vuelve no solamente el reconocimiento de la comunidad, porque es por votación, no es dedazo, toda la comunidad vota. Pero también se vuelve un compromiso porque entonces empiezan a ver qué es lo que estás haciendo y el ejemplo es importante. Tenemos rifa de algunos premios ahí que vamos a ofrecer de parte de Club Interactúa. Es una convivencia linda, es una convivencia donde damos ese repaso de lo que fue nuestro año 2025 y empezamos a crear la estructura sobre la cual vamos a trabajar para 2026. Excelente. Ponemos nuevamente aquí la pantalla para que escanean, le pueden mandar un DM a Álvaro para que les mande toda la información. Y bueno, para nosotros fue un honor que te hayas podido conectar y seguirnos desde sus hogares, o bueno, si van manejando, conduciendo, y esperen el capítulo la próxima semana, porque bueno, estamos finalizando ya el último capítulo de enero. Que tengan un excelente día. Hasta luego.